conversatorio Leer y escribir para mantener la libertad. El doctor Orlando Mejía, como todos ustedes ya saben, es médico especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, es magíster en filosofía con énfasis en epistemología, historiador de la medicina, especialista en literatura hispanoamericana, novelista, cuentista, ensayista, periodista y profesor titular de del programa de medicina de la Universidad de Caldas. Además, es miembro de número de la Academia de Medicina de Caldas. El doctor Carlos José Jaramillo, nuestro académico, es médico especialista en medicina interna y cardiología de la Universidad de Antioquia, máster en telesalud de la Universidad de Antioquia y además profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Con la presente sesión ordinaria de nuestra corporación, queremos dar un saludo, una voz de solidaridad y apoyo a todos los médicos de Colombia, especialmente a los profesionales que están en primera línea, a los médicos de medicina intensiva y de cuidado crítico, y a todos los que están colaborando con esta pandemia, contra la pandemia del COVID-19. Entonces, ya con estas palabras, yo le doy el paso al doctor Carlos José Jaramillo para que por favor puedan para que podamos abrir ya el conversatorio. Muchas gracias. Doctora Rocío, muchísimas gracias. Bueno, Orlando, yo creo que la idea es que hagamos un conversatorio muy familiar, como si estuviéramos en la sala de tu casa y estuviéramos charlando. Yo voy a hacerte preguntas con toda confianza. Posteriormente tendremos la oportunidad de oír si las personas que nos acompañan tienen preguntas especiales para ti. La doctora Rocío te ha hecho una presentación tuya creo que hay muchas más cosas por decir, pero me gustaría que tú nos contaras esos aspectos que tú quieras que conocemos de ti. Bueno, pues doctor Carlos, muchas gracias por la invitación a la doctora Rocío, a la Academia de Medicina de Medellín. Para mí es todo un honor que me hayan invitado a este conversatorio. Tengo grandes recuerdos de Medellín. Después de Manizales es como mi casa por muchas razones. Pues, ¿qué te dijera? Sí, digamos que lo que podríamos decir es que he combinado la medicina con las llamadas actividades de humanidades médicas y que hace muchos años me propuse unir esas dos vocaciones y lo logré a través de la misma academia, es decir, de mi condición de profesor del programa de medicina de la Universidad de Caldas, porque digamos que la propuesta curricular de humanidades médicas de la facultad, yo la propuse, la defendí, se aprobó y en buena parte es lo que yo vengo haciendo, uniendo esos dos mundos de la medicina interna y también de las vocaciones de la literatura, de la bioética, de la epistemología, de la historia, etc. Fantástico. Yo pienso que ese compromiso con la formación médica integral, con lo que has desarrollado, manteniendo esa área curricular de humanidades médicas, ha sido reconocido por tus estudiantes y la comunidad médica. Cada vez se oyen las voces que insisten en incluir las humanidades como parte esencial de los currículos de las universidades. Tuvimos recientemente la doctora Marta Nussbaum, que recibió su doctorado honoris causa de la universidad y que ha sido una de las personas que nos han vendido el que se incluyen las humanidades en los currículos de todas las universidades y recientemente Nuncio Ordine, que lo ha mostrado a través de su libro La utilidad de lo inútil, muestran con pasión eso. Así que vale la pena reconocer que no has desfallecido y cada vez enraizas más en la formación de los médicos de la Universidad de Caldas esta formación. ¿Podrías compartirnos algunas de las satisfacciones y frustraciones que has tenido gracias a esas cátedras?
ha cumplido? Ya, cuéntanos. Bueno, pues no fue fácil, nunca ha sido fácil en el sentido de que mm, vivimos una época, pues yo diría que de un siglo para acá, donde la decisión entre la ciencia y la técnica como tal y las llamadas humanidades es muy grande. Y en medicina, mm, creo que todo este desarrollo tecnológico que se dio en especial después de la década de los 80 del siglo pasado, pues pareció mostrar un horizonte donde lo único que importaba era pues nuestra labor tecnológica, la última diagnóstico imagenológico, etcétera, manejar muy bien los anticuerpos y eso está muy bien. Pero yo creo que parte de ese desarrollo, sobre todo en los años 80, 90, empezaron a mostrar que los médicos también éramos otra cosa. Y creo que de alguna manera hoy estamos recogiendo esa sensación de que no basta ser buenos desde el punto de vista científico-tecnológico, sino que tú lo sabes mejor que yo, Carlos, y todos los colegas que me están oyendo, me están viendo, saben que nuestros pacientes siempre realmente están pidiendo algo más. Están pidiendo a ese ser humano también que fuera de que le tienen confianza por su conocimiento científico-técnico, es capaz de entenderlos, es capaz de hacer empatía, es capaz de hablar, es capaz de tener puntos comunes. Y a pesar de todo la estructura, digamos, de la práctica médica, yo creo que esa parte humanística que tenemos cada uno de nosotros es lo que nos ha preservado en el respeto de la comunidad. Entonces, si bien no fue fácil en un momento dado, habían algunas voces, como siempre aparecen, de personas o colegas que decían, bueno, pero es que hay que, hay que aprender mejor inmunología, que empezar a hablar de la relación médico-paciente. Bueno, yo creo haber mostrado que sí hay un verdadero puente entre la parte científico-técnica y la reflexión. Y básicamente es eso. Mostrar cómo las humanidades médicas dentro del currículum de cualquier facultad o programa de medicina no es algo al lado de, no es la costura al lado de, sino una especie de puente conceptual que atraviesa todas las disciplinas. Yo hace unos 15 años hice algo para convencer a mis colegas ginecobstetras, pediatras, etcétera, y reuní y les dije, miren, denme en sus distintas rotaciones media hora donde les hablo de la historia de la pediatría, la historia de la ginecobstetricia, la historia de la cirugía, y bueno, el asunto resultó un éxito. Después terminamos dando bioética, donde en ginecobstetricia veíamos casos de bioética con los profesores de bioética, en cirugía veíamos casos con los profesores de cirugía, obviamente en medicina interna, y digamos que fue una labor que yo internamente llamé de convencimiento de mis pares académicos de la facultad y creo que eso se logró. Ya después vino toda una receptividad y creo que en los últimos años para ningún médico es difícil entender la importancia de la bioética y de la reflexión unida a nuestra profesión, ¿no? Muchísimas gracias. Hay una cosa que nos acabas de decir. ¿Valdría la pena que los posgrados también tuvieran en su currículo una parte de humanidades médicas? Que fuese, o es una utopía. Bueno, yo creo que no, yo creo que por lo menos les cuento un poco la experiencia en el caso de la Universidad de Caldas, dentro de los fundamentos de investigación científica, yo tengo un módulo de bioética, ¿no? Que doy a todos los residentes de todas las disciplinas. Entonces yo creo que de alguna manera no, y pienso que lo transcurricular en posgrado es muy importante. Ciertos casos clínicos que se pueden convertir en casos bioéticos. Ocasionalmente a mí me invitan al posgrado de medicina interna a dar una conferencia de humanidades, entonces les hablo de Dante, les he hablado varias veces de Osler, pues que es el maestro de todos aquellos que somos internistas, etcétera. Entonces yo creo que sí se puede fluir en un diálogo, ¿no? Perfecto. Conversábamos ahorita
entre el doctor Tiberio Álvarez y Orlando sobre esa visión que tienen del paciente terminal, del tanatólogo. Me llamó muchísimo la atención, Orlando, leer un descubrimiento tuyo que yo creo que no fue una serendipia. Dice, durante mis 20 años de atender enfermos en estado terminal, descubrí que un signo premonitorio de la muerte aparecía 2 o 3 semanas antes. Todos dejaban de hablar por hablar, tratando de llenar con discursos los silencios. Surgían entonces otro tono y otro ritmo. Lo que decían era serio o irónico, pero definitivo, veraz, breve. Los medievales descubrieron que las voces del moribundo eran revelaciones y legados para los vivos. Entonces, yo no sé, la vivencia y no solo estudiarla en la historia con esta pandemia te ha permitido llegar a nuevas conclusiones sobre la muerte. Tú tienes un libro fantástico que es La muerte y sus símbolos, que ya va por su 4ª edición. No sé qué vas a cambiar en el prefacio de la 5ª, que sé que con esta experiencia va a haber cambios interesantes. Bueno, con relación a lo que me estás comentando, lo primero que quiero decir es que por algo está ahí, no quiero dejar pasar la ocasión. Para mí, uno de los maestros míos en el campo, sobre todo la tanatología, a la cual me dediqué durante 20 años, es claro, el maestro Tiberio Álvarez, a quien respeto, admiro y me considero su discípulo en muchas cosas, sobre todo en estos campos, y también en su pasión por la historia de la medicina regional. Sí, yo, el fragmento que tú acabas de leer mío, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? La vivencia que el maestro Tiberio y todos aquellos que se han dedicado mucho, con mucha mayor profundidad, incluso yo me dediqué 20 años como internista, pero haciendo tanatología y paliativo en Manizales. Bueno, la experiencia es muy grande en cuanto a vivencias. Yo creo que yo le debo todo lo que soy al trato con los enfermos en estado terminal, porque lo que digo ahí es cierto. Los enfermos, las personas que de una u otra manera sienten que la vida que les queda es corta, que es breve su continuación en esta vida, independiente de sus creencias, independiente incluso de sus formaciones culturales o intelectuales, yo aprendí a sentirles otra cosa. Hay una veracidad en esas palabras de las últimas semanas que yo estoy lleno en mi memoria de frases, conversaciones con personas que hoy están muertas, que lo hice como médico que estaba ayudándolos a manejar su dolor, a manejar, pero sobre todo a hablar con ellos. El maestro Tiberio en esto creo que nos puede decir muchísimas cosas más, y es que resulta que en el paliativo, claro, hay que saber manejar muy bien el dolor del paciente, el vómito del paciente, el estreñimiento del paciente, pero es clave cuando uno logra establecer un diálogo con esa otra persona. Y si bien uno aparentemente le está entregando, yo diría que cuando yo estaba entregando, estaba recibiendo 100 veces más. De las cosas más sabias que yo he conocido en mi vida, de verdad las he conocido por las palabras de los enfermos en estado terminal y no tanto por los libros. Y de alguna manera a mí me marcaron, ¿no? Me marcaron y me han marcado en el resto de mi vida todos esos diálogos que han quedado en buena parte de mi memoria. Entonces, La muerte y sus símbolos, en ese libro, que no es un libro de medicina, sino una reflexión, el espíritu de ese libro es mi vivencia de estos años con los enfermos de estado terminal. Por supuesto que es un libro aparentemente donde analiza códigos intelectuales, culturales, sociológicos, antropológicos, pero detrás siempre era el susurro de estas personas que me han acompañado. Qué lindo, hombre. A mí me impresionó muchísimo leer un ensayo tuyo de Camus, justamente para la celebración del centenario del nacimiento, donde fue un esfuerzo grande releer su obra, y nos cuentas algo que cualquier autor desearía para sí. Dice, algo que solicitaba Camus, y dice, yo cumplí con esa solicitud de Camus. Yo
Pido una sola cosa y la pido con humildad, aunque sepa que es exorbitante, ser leído con atención. Esperas que tus lectores te estén leyendo con atención. ¿Cuál ha sido tu experiencia al conversar con los lectores de tus libros posteriormente, Orlando? Bueno, Carlos, pues citas esa parte de Camus que a mí también me gustó muchísimo. No, yo creo que un escritor, esa solicitud de que lo lean y que lo lean con atención, pues es una solicitud incluso atrevida, pero es lo que en el fondo uno desea. Mi experiencia es que yo de verdad, primero escribo con mucha pasión porque la escritura para mí es un asunto que me acompaña desde mi infancia realmente. Yo estoy escribiendo desde los 9, 10 años y no sé por qué. Es decir, es tal vez lo más íntimo de mi ser, que no tiene una explicación racional porque si bien mi medio era un medio muy normal, no era tampoco un medio intelectual, eh, pero yo desde que me acuerdo estoy leyendo y no hay nada superior a leer y a comprar libros. Esa ha sido mi vida y a visitar librerías. De lo que me ha hecho falta ahora en esta pandemia, claro, ya las librerías las abrieron, entonces trato de salir cada 8 días un ratico pues a mi librería aquí de mi amigo, leo libros y voy un rato, pero entonces, esa pasión de leer y de escribir me han acompañado de verdad desde la infancia y trato de hacerlo bien y trato de poner ahí, pues, no solo mi cerebro, mis lecturas, sino también lo más profundo de lo que yo soy, ¿cierto? Sin estar muy seguro de qué soy, porque ninguno de nosotros cuando empieza a reflexionar llega un momento donde, como decía Nietzsche, se da cuenta que somos nuestra máscara. Y cuando empieza uno a reflexionar demasiado, pues da temor, porque en últimas el gran desconocido de cada uno de nosotros creo que es cada uno. Pero sí, me he sentido muy contento de los lectores que he tenido a lo largo de la vida. Esto es un trabajo que para mí es de largo aliento. Yo nunca, y soy muy honesto al decirlo en este momento con ustedes, sin pretensiones de comillas, voy a vender muchos libros, voy a escribir un bestseller. No, eso nunca me ha acompañado. Yo he escrito lo que siento que tengo que escribir. Me paso años trabajando, investigando. Mi ciclo de historia de la medicina apenas en los últimos años vio la luz, después de más de 25 años de tomar apuntes, de traducir, de pensar, etc. Entonces, creo que es de largo aliento y vivo muy agradecido cada vez que un lector, pues como tú te gustó un libro y me lo dices, excelente. Ese es el gran agradecimiento. No tengo más pretensiones de nada, con toda honestidad lo estoy diciendo. Qué rico. Yo quiero todavía estar un momentico con Camille. Tú escribes una cosa muy chévere sobre la peste de Camille. Dice, la epidemia de Orán logra convertirse en el símbolo clínico, antropológico y cultural de cualquier peste que fue o que vaya a suceder en el mundo de lo humano. Una vez vivida esta pandemia, ¿confirmas esa aseveración o cómo se abre? Sí, yo creo que ese libro de Camus, hay muchos otros libros interesantes de literatura sobre la peste bubónica, todos lo sabemos, está el clásico de Boccaccio, que es extraordinario, el de Cameron, está el diario del año de la peste, pues, de Defoe, pero este libro de Camus es un libro muy hondo, porque en mi concepto lo que Camus logró con la peste fue convertirla en en una reacción arquetípica que siempre se va a repetir y lo he comprobado. Muchas de las reflexiones del doctor Ryu son reflexiones que nos han surgido ahora, muchas de las situaciones. Y hay dos aspectos de la novela de Camus que a mí me parecen extraordinarios y nos dan una lección a todos hoy en día. Hay una parte donde alguien le dice al doctor Ryu, oiga, pero usted
se ve que trabaja todo el día, da sus sueros y los pacientes se mueren igual. Es decir, su conocimiento médico no parece corresponder a las expectativas de que va a vencer a la peste. Y Ryu se queda mirándolo y le dice, es posible, pero basta salvar a un solo enfermo. Basta quitarle a un solo enfermo la fiebre. Basta pensar que sacamos adelante un enfermo para que yo me levante de las 5 de la mañana y me acueste a medianoche. Un solo enfermo que logro que se recupere equivale a los cientos que hay que enterrar. Y le agrega lo siguiente que a mí me parece que es clave. Le dice, la peste no se va a terminar cuando nosotros queramos. La peste va y viene. La peste es dueña de sí misma. Pero la única manera de vencer a la peste como sociedad es siendo honestos, porque si no somos honestos, nos morimos antes de morirnos de la peste, nos morimos de dignidad, de falta de dignidad. Entonces, a mí me parece que esas palabras de Ryu son extraordinarias, que tienen una vigencia total. Y yo debo decir algo porque soy profesor de bioética, estoy muy preocupado de estas compras con los ojos cerrados de vacunas que no estamos todavía sabiendo si van a servir o no van a servir. Me parece que si la honestidad en el sentido profundo de la palabra no acompaña a la sociedad estoy hablando de la humanidad, vamos a perder más allá del número de muertos diarios del COVID. Es un asunto muy complejo. Yo creo que aquí se viene un asunto muy complejo. Veo con mucha preocupación esta idea de los gobiernos de comprar a ciegas una vacuna que todavía no está demostrada su eficacia. Además, no se les olvide que es un virus RNA. Y eso es otra cosa. Yo no me quedo sin saber, así como el doctor Ryu, cuando todo pareció terminar, va con su amigo a darse un chapuzón al mar. ¿Qué vas a hacer tú cuando nos dejen salir del confinamiento? Lo mismo, pero a la piscina olímpica, porque lo que más falta me ha hecho es que yo soy un nadador, doy 2 veces a la semana, hago 3.000 metros en la piscina olímpica acá de Manizales y me ha hecho muchísima falta, es lo que más falta me ha hecho. Me sueño nadando, o sea, cuando tú sabes que cuando te sueñas haciendo algo que no puedes hacer cuando estás despierto, es que de verdad te está afectando. Es lo primero que voy a hacer, como el doctor Ryu, irme a nadar. ¡Qué fantasía! Algo nuevo que experimentamos ahorita, posiblemente por la urgencia, empezabas a analizar lo de la vacuna, el temor, la necesidad y el deseo de manipulación de los poderes, es la infodemia. Nos avasalla la información que está en todo el espectro, desde la excelencia y bien fundamentada a la buena, pésima y mala y dañina. ¿Cómo podemos afrontar esta situación? La formación en lectura y la escritura ayuda a filtrar esa información. ¿Qué piensas de este fenómeno? Y la otra cosa que me gustaría saber es si tu conocimiento tan profundo que tienes de la ciencia ficción, ¿algún libro había mostrado este fenómeno de la infodemia? Bueno, mira, tú tocas un aspecto que es crucial en el momento que vivimos. Eh, yo creo que es muy grave la sobreinformación, así como es muy grave la falta de información. Nosotros somos una sociedad sobreinformada, pero la sobreinformación tiene un efecto muy raro, o a lo mejor no raro, sino que aparentemente es paradójico. Cuando estamos tan informados, es imposible pensar. No hay forma de pensar si solo acumulamos información. Eh, a mí toda la vida me ha acompañado unos versos de T.S. Eliot, que me parece que ahí quedó reflejado muy bien la relación entre conocimiento, entre información, entre sabiduría. Eliot dice en un poema, ¿cuánto de conocimiento nos ha quitado la información y cuánto de sabiduría nos ha quitado el conocimiento?
Y con ese fragmento de un poema de Eliot queda, para mí ha sido muy claro las tres categorías. La información está ahí, hay sobreinformación, todos lo sabemos, no es sino que abramos nuestro computador y en el tema que queramos podemos en 6 horas tener información que no podríamos leer en 20 años. Entonces, el problema no es la información, el problema es que la información se transforma en conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre información y conocimiento? Que el conocimiento usa la información para que creativamente nos movamos en el mundo y tengamos una actividad en el mundo. Nosotros, que la mayoría de los que estamos acá somos profesores universitarios, lo tenemos muy claro. ¿Cierto? El estudiante de pregrado, el residente que se lee las últimas 50 formas de terapéutica de la fibrilación auricular, pero tú que ya lo integraste al conocimiento, llega un paciente con fibrilación auricular con respuesta rápida y en 2 minutos lo dejaste cuadrado. Y resulta que puede que no hayas leído los últimos 40 artículos de los últimos 2 meses, pero para ti ya es conocimiento. Entonces, la sobreinformación paradójicamente ya con la pregunta específica no nos permite pensar. Bueno, y queda el último nivel que es la sabiduría. Mi concepto tiene que ver con eso íntimo que llamaban los filósofos, que es aprender a vivir. El conocimiento no nos garantiza aprender a vivir. Aprender a vivir es otra cosa, que no tiene que ver con la vida, digamos, intelectual o la vida ilustrada. Tiene que ver con esa forma que tenían además nuestros abuelos, nuestros campesinos abuelos, la gente incluso de la ruralidad que se acostumbró a vivir con la naturaleza y que tiene esa sabiduría de saber abrir las manos cuando hay que abrirlas, de saberlas cerrar. Es decir, ese arte de vivir que Schopenhauer además tiene un bello libro sobre eso, que una persona tan amarga, el filósofo de la negatividad, tiene un bello libro optimista que es El arte de vivir. Entonces, mira que yo sí creo que ahí hay un asunto grave. Ahora, tú me decías, ¿cómo hacer? Yo creo que la experiencia de la vida nos enseña a filtrar. Paradójicamente, leer es saber filtrar y saber rechazar aquello que no. Y no hablo pues de la basura de la ciudad virtual y de ciertas páginas, pues que todos sabemos que son bobadas. Pero no, hablo de saber leer, quizá lo esencial, de saber reflexionar, de tener intuición. Bueno, todo esto hoy en día es fundamental de verdad para ese mar de sobreinformación. Tú tienes de pronto algo que te gusta inmensamente y eres un genio con los aforismos, un aforismo de Canetti tal vez sobre este punto, sobre la información. Sí, yo he practicado los aforismos toda mi vida, tengo un libro inédito que se llama Rostros de Piedra y el aforismo atañe a eso, hablo de que ante la intoxicación de la sobreinformación basta leer un aforismo de Canetti. ¿Y qué es leer un aforismo de Canetti? Degustarlo lentamente, rumiarlo. Nos falta rumiar las lecturas, realmente impregnarnos dentro de la lectura, reflexionar. La lectura, si no nos lleva a la reflexión, no nos permite transformarnos. Entonces, para mí Canetti es un maestro de eso. Yo durante toda la vida es uno de mis autores preferidos. No solo el Canetti de los ensayos, que es extraordinario, sino el Canetti de los aforismos. Para mí el mejor aforista del siglo XX, sin lugar a dudas, es Canetti, y lo recomiendo a los que pues, no lo conocen, porque vale la pena. Entonces, los lectores de aforismos entendemos que uno lee un aforismo que no pasa de un párrafo, la mayoría a veces de dos frases, y eso, ¿qué es interpretarlo? ¿Qué es rumiarlo? Yo lo puedo tener 3, 4, 5 días, 8 días, y a lo mejor se me queda para toda la vida. Es otra sabiduría, ¿no? Entonces mira que es una forma distinta de leer. Los lectores de aforismos somos lectores muy distintos a otros lectores. Bueno, eso no quiere decir que uno a veces, obvio que si se quiere leer una novela policíaca, pues no la va a leer en clave aforística, pues uno la lee de una manera muy diferente. Pero eso también es parte del amor por la lectura.
dependiendo el libro, dependiendo el tema, podemos ser diferentes lectores, ¿no? Yo siempre he jugado con eso porque, bueno, para mí la lectura ha sido esencial. Yo lo digo en una parte, no es un acto intelectual. Para mí leer y escribir es un acto fisiológico, así como respiro, como, etcétera. Qué fantasía. Eh, Escribir sobre enfermos famosos con enfermedades que no han tenido un diagnóstico preciso es un reto muy especial para un buen internista. Pero contigo, desde los primeros libros de historia de la medicina, yo recuerdo, alguna vez fui a la Universidad de Caldas a asesorar al Consejo Nacional de Acreditación y fue una oportunidad de tener uno de tus libros autografiados. Utilizas patobiografías, en el caso de historia, empiezas con Akenatón, por ejemplo, pero luego tienes una serie de libros alrededor de Fleming, y haces allí en el libro de Fleming, alrededor de la serendipia, otras patobiografías. ¿Cuál ha sido el más retador y a quién tienes en la lista para continuar con ese filón que tienes? Bueno, pues el más retador es, en mi concepto, un autor colombiano o un personaje colombiano, porque ahí he planteado una hipótesis, hasta donde sé, nadie la había planteado así, nueva, y es sobre Rafael Núñez, ¿no? Ustedes saben todos que pues Núñez fue una figura muy importante de la política colombiana del siglo XIX, es el padre realmente de la Constitución de 1886, y bueno, fue presidente varias veces en Colombia. Y yo me metí a Núñez, ahí está ese libro, en la segunda parte está ese ensayo, en los ensayos patobiográficos. Yo me metí a Núñez, donde me llamó mucho la atención un Núñez que figuraba, digamos, en las biografías usuales, que se había dedicado, que era enfermo, no decían muy bien de qué, y que además entonces no le creía a la medicina de su época y se había vuelto un aficionado a la homeopatía. Es más, Núñez terminó escribiendo en un periódico de Cartagena verdaderas odas a la homeopatía de la época. Bueno, a mí me llamó mucho la atención esto y inicié una investigación a fondo. Cuando yo hablo de investigación a fondo, hoy en día esto es una maravilla porque ustedes lo saben, investigar hoy a fondo es meterse en las bibliotecas digitales, encontrar documentos que ni siquiera están publicados, algunos que están en forma de manuscritos. Bueno, yo eso, digamos, lo tengo muy claro ya desde hace muchos años, es parte de mis herramientas de investigación. Y bueno, terminé con una serie de cartas de personajes que habían conocido a Núñez, terminé encontrando sus textos sobre homeopatía, etcétera. Terminé encontrando algunas cartas de amigos que mencionaban los síntomas de Núñez y me permitió plantear una hipótesis. Básicamente, estamos hablando de posiblemente um, una enfermedad celíaca que en esa época no se conocía por parte de la medicina. Podría ser un SPRUE, podría ser una enfermedad de Crohn, más bien una enfermedad de Crohn, una colitis de todos modos, que además llevó a algo bien curioso, y es que Núñez terminó teniendo muchos enemigos políticos en Colombia y dejó de confiar en los médicos colombianos. Entonces, cuando hacía esas crisis tan grandes que yo planteo son crisis intestinales muy fuertes, terminaba viajando fuera de Colombia. Él terminó siendo tratado en Panamá y también en los Estados Unidos. Creo que parte de su aislamiento al final tuvo que ver con que él terminó haciendo un síndrome, una caquexia muy marcada por un problema pues de malabsorción, y además él claramente comía ya solo en su casa en el Cabrero, porque Núñez debió terminar haciendo incontinencia fecal, no solo urinaria, sino fecal. Entonces, a mí se me reveló un personaje que fue tan importante desde el punto de vista político como un enfermo crónico que además no tenía
se sentía incapaz de hacer público muchas de las cosas que tenía. Entonces, para mí ese fue un reto. Ahí está para mis colegas esa propuesta donde muestro, digamos, argumentos desde el punto de vista semiológico, clínico y de la evolución. Y obviamente mostraste a mi novela, decidí novelar esa historia del enfermo de Abisinia, porque también es la novela escrita por un internista donde yo llegué a la conclusión de que Rimbaud no fue, como dicen muchos de sus biógrafos, un sifilítico y que llegó a una fase, a una neurosífilis, lo que posiblemente tuvo una intoxicación plúmbica, y creo que hay muchos elementos para pensar en ello. Me gusta, me gusta. Es una forma de combinar la literatura y la medicina interna. A mí me encanta eso. Qué fantasía. En el prefacio En el jardín de Mendel te refieres a una entrevista de George Steiner del parangón del historiador o el intelectual y el científico. Y allí mismo haces mención de la tercera cultura de Snow. En este periodo de pandemia se ha entrevistado a la crema innata de la intelectualidad mundial. ¿Cuál ha sido de pronto la entrevista que más aportes te ha dejado de lo que has leído en este periodo, Orlando? Pues he añorado un Steiner precisamente porque los filósofos a partir de la pandemia hablan del mundo que vendrá. Entonces está Lao Shilai, pues, que dice que hasta ahí llegó el capitalismo, y vemos a este coreano, a Wu Yang, que dice que por el contrario la crisis es más de Occidente que de Oriente. Bueno, todos han aportado, pero te voy a ser muy honesto. Veo que en el mundo falta un personaje de la dimensión de un George Steiner, precisamente porque Steiner, aunque él tenía formación filosófica, era profesor de literatura comparada, etcétera, sabía mucho de ciencia y sabía mucho de biología. Y eso se le nota en los ensayos literarios a Steiner. Entonces tenía una capacidad de unir las dos culturas, los dos mundos. Entonces, si tú me preguntas por un hombre que realmente me haya una entrevista, debo decir que todos le aportan a uno, pero que no hay alguien que me haya sorprendido como en su momento me sorprendió Steiner cuando hablaba de cualquier tema. Falta una mirada. Este es un mundo de especialistas. El mundo que vivimos es un mundo fragmentado, partido, de especialistas que, por supuesto, todos lo sabemos, son necesarios, pero falta, cada vez es más escaso ese personaje que es capaz de ver ambos mundos, el mundo de las humanidades, el mundo de la ciencia, sobre todo que es capaz de pensar de una manera global. Creo que nos está faltando ese tipo de liderazgo. Es más, creo que parte del problema de la pandemia del COVID es que no hay un verdadero líder. Me disculpan, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero en general los políticos, pues, del mundo han sido una vergüenza. No hay un verdadero líder, no hay un pensador, no hay alguien que uno diga, vea, es por aquí, le creemos a este personaje. Cuando tú ves a la gente de la OMS gagueando, pues, todo el tiempo diciendo, después de que nos dijeron que no nos pusiéramos la mascarilla, nos vienen a decir que ahí hay una crisis de credibilidad. Tenemos una crisis de credibilidad, y lo acabé de decir. Yo soy uno que tengo unas profundas dudas ahora en la carrera para la vacuna, porque claramente hay los intereses que todos los médicos lo sabemos. La prioridad no es la humanidad, la prioridad no es salvar la humanidad, la prioridad no es el humanismo, la prioridad es hacer dinero. Bajo ese presupuesto, yo sí tengo por lo menos muchísima incertidumbre frente a lo que va a pasar en los próximos meses. Ojalá me equivoque, ¿cierto? Ojalá me equivoque, y esperemos que exista la suficiente fortaleza ética en nuestra comunidad global médica, en nuestras universidades como Oxford, que sabemos que está, pues, en este momento en uno de los grupos, etcétera, para que no terminemos haciendo una payasada que nos cueste la credibilidad por ahí, por el resto del siglo. Orlando, de casualidad, ¿tú leíste la entrevista Denuncio Ordine a Steiner antes de que se muriera? Sí, bellísima. La leí, la vi, porque está en YouTube.
no, la leí, perdón, no, esa no está en YouTube. La que está en YouTube es una entrevista, me equivoqué, que le hicieron a Vázquez Montalbán, que solo debía aparecer después de muerto. No, la leí y me pareció extraordinaria. Primero porque Nuccio es un gran humanista, es uno de esos intelectuales de los pocos que quedan, estirpe Humberto Eco. Ese libro es extraordinario, todo lo que él escribe es muy bueno. ¿Sabes en quién es experto? Bueno, es experto en mucha gente, pero es el gran experto mundial en Giordano Bruno, que a mí pues me interesa mucho porque yo en este momento estoy terminando mi libro sobre medicina renacentista y Bruno es fundamental para comprender el renacimiento, incluso médico, por muchas de los vínculos que uno establece. Entonces, no, sí la leí, extraordinaria, una lección de humanidad, una lección de inteligencia. Para mí, George Steiner fue el más grande ensayista del siglo XX. Yo tengo tres figuras de las cuales he aprendido mucho. Steiner, toda su obra me ha acompañado, su obra incluso más compleja, que es cuando se mete con la filosofía del lenguaje, es también extraordinaria. Después de Babel me interesa mucho porque yo hago traducciones de textos médicos latinos, etcétera, para mis libros. Entonces me ha interesado mucho toda esa parte de traductología de Steiner. Y ya Harold Bloom me parece un extraordinario lector, el más grande lector, no solo de Shakespeare, sino el más grande lector del siglo XX. ¿Dónde aprende uno a leer a fondo? Leyendo a Harold Bloom. Bloom tiene una capacidad de leer. ¿Qué es leer? Leer es para Bloom, de alguna manera, captar los núcleos conceptuales de lo que lee y relacionarlos con su propia vida y con su propio mundo. Es un lector humanista, es un lector de una capacidad asombrosa, entonces para mí Bloom también está ahí. Y hay un tercer autor que a mí me marcó mucho, como hablo del ensayo, que es el rumano Mircea Eliade. Eliade tiene su famosa Historia de las ideas religiosas, que es una obra prodigiosa. Quien no la conozco lo recomiendo, eso se consigue todavía en Paidós, está traducida en Paidós, en 4 tomos. De alguna manera esa obra de Eliade fue como un referente para mi trabajo de historia de la medicina que vengo haciendo al lado de Joseph Needham con su ciencia y tecnología en la China. Es una obra prodigiosa, pero además Eliade es un mitólogo en el sentido profundo de hacernos comprender el mito en medio de un siglo aparentemente solo racionalista. Entonces esos tres me parece que son formas de pensar, de lectura. Bueno, y Nuccio es un discípulo de Steiner que yo creo que es de lo más importante que tenemos. Muchas gracias. Mira, uno de nuestros académicos expresa que estamos viviendo la confrontación de dos genomas ahora que estamos en la pandemia por el SARS-CoV-2. Esto puede ser un tema de ciencia ficción, pensar en modular el genoma humano para tener inmunidad natural ante las amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Ahorita de pronto el doctor Luis Fernando García a lo mejor te hará algunas preguntas, pero yo sé que tú tienes un amor especial por Darwin y tienes posiblemente unas concepciones novedosas de investigación alrededor de hacia dónde dirigir el conocimiento en medicina en toda la parte evolucionista. Bueno, yo debo contarles que hace ya casi un año empezamos la cátedra que entró dentro del currículum. Estuve 5 años detrás de lograr eso en mi universidad y en mi facultad y me aprobaron la cátedra de Introducción a la Medicina Evolutiva. ¿Qué es eso simplemente? Que los estudiantes conozcan cómo es imposible hoy en día pensar en términos de salud, de enfermedad, todo lo que hemos aprendido, si no vemos las consecuencias de la teoría evolutiva. Entonces, en ese contexto, digamos que creo que parte de la crisis epistemológica que tiene la medicina actual, que tenemos nosotros inmersos en el paradigma molecular, ¿cierto? Que es el que ha funcionado muy bien, pero que tiene unos límites conceptuales y también prácticos, es ese. Nosotros tenemos una idea de los gérmenes, para poner un solo ejemplo, no desde la perspectiva evolutiva. Entonces, cuando no se tiene una perspectiva evolutiva de los microorganismos,
casi que inconscientemente asumimos ese modelo del siglo XIX, ¿cierto? Koch, Pasteur, Yersin, de consigamos el antibiótico para destruir el germen. El germen siempre es un organismo vivo que está defendiéndose y está mutando. Y la velocidad de mutación es mucho más alta que la velocidad tecnológica para hacer antibióticos. Todos aquí lo sabemos, que parte de la gran crisis de salud pública y de medicina interna y de nuestros hospitales es el incremento del ascenso, el crecimiento geométrico de la resistencia bacteriana. Pero además de eso, creo que nos falta pensar nuevamente nuestras relaciones con los microorganismos patógenos y no patógenos en un contexto diferente a ese modelo del siglo XIX, que era el modelo de amigo-enemigo. Nosotros no podemos seguir pensando que el asunto es simplemente aniquilar los gérmenes. Ojo, aquí no estoy haciendo defensas animalistas, romanticonas, no, nada de eso. Estoy hablando desde la perspectiva de la teoría evolutiva. Nosotros la tenemos perdida si seguimos con el mismo modelo reduccionista, donde el germen es una especie de tiro al blanco que con un antibiótico se mata y ya. Es un organismo vivo que tiene inmensas capacidades evolutivas. Hoy en día la perspectiva evolutiva de las enfermedades infecciosas es muy distinta. Sabemos cómo se comportan las películas bacterianas, sabemos todos los códigos de comunicación que hace que cuando se crean estos quórum, como el quórum, como se conoce técnicamente, se crea un nuevo organismo a partir de toda una serie de bacterias individualizadas. Nosotros seguimos pensando todavía en bacterias individualizadas y no en una especie de colmenas. Hay una área hoy de la microbiología que tiene en cuenta la teoría evolutiva, que estudia a las bacterias como los investigadores estudian a las hormigas o a las abejas, como comunidad que tienen capacidades a través de las feromonas de comunicarse y de tener respuestas inteligentes. Entonces, creo que hoy en día estamos en un punto de transición para una transformación epistemológica, primero que todo, y que incorporemos la teoría evolutiva. Enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico. Si uno no entiende que la insulinoresistencia y la leptinoresistencia no es un asunto individual de un paciente, sino que proviene de la filogenética evolutiva de la especie desde el paleolítico, entonces digamos que tenemos una visión que hay que transformar. Es la misma medicina, pero creo que la teoría evolutiva nos va a permitir volvernos más científicos en el sentido profundo de la palabra. Orlando, vamos llegando al fin de esta hora de conversación, para que dejemos oportunidad de que Claro nos que hagan sí. alguna pregunta y demás. Algo que descubrí en ti recientemente, porque no lo tenía, supe que hiciste una conferencia muy linda en la Casa Silva sobre Shakespeare y tuve oportunidad de mirar un artículo publicado en la revista de la Universidad de Antioquia, Shakespeare, el fantasma de Shakespeare. Cuéntanos un poco esa nueva visión y tu trabajo profundo en Shakespeare. Sí, Carlos, eso es una trilogía. Ya salió publicado el primer libro, que es Dante Alighieri y la medicina. Yo estudié a Dante en sus conocimientos médicos y cómo fragmentos de la Divina Comedia solo se explican realmente en el contexto médico o se explican mejor, digamos, en el contexto médico. Igualmente, terminé ya mi investigación con Shakespeare después de muchos años. Se llama Shakespeare y la clínica, paradójicamente por lo siguiente, porque inicialmente iba a ser Shakespeare y la medicina, pero fue tan abrumador los pasajes shakespearianos sobre clínicas, sobre terapéutica, sobre ginecobstetricia, que cuando iban 400 páginas apenas había terminado la clínica y lo que me falta son otras 600 páginas, entonces decidí no hablar de Shakespeare y la medicina, sino Shakespeare y la clínica. Espero más adelante abarcar toda la terapéutica, toda la parte, ni siquiera toqué las enfermedades mentales, pues, sino pura clínica. Trastornos cardiovasculares, trastornos neurológicos, trastornos del sueño, fiebre, malaria, sífilis, peste. Son 10 capítulos que abarcan esta investigación. Y hay una tercera investigación
donde digamos que es la más fácil, entre comillas, pues porque es nuestro idioma materno, pero las otras dos han sido muy interesantes porque también es un estudio filológico. Yo no soy un traductor profesional, yo no estudié traductología, soy empírico en eso, pero pues llevo toda la vida dedicado a eso y parece que se me facilita algo traducir. Traducir es un arte para mí similar a la literatura. Entonces yo traduzco del latín, traducí muchas cosas de Dante, traduje el contexto médico de muchos pasajes de Shakespeare. Mi aporte con esta trilogía, decía la tercera que no la mencioné, es sobre Cervantes. Entonces son los tres grandes, Dante, Shakespeare y Cervantes. Digamos que mi pequeño aporte tú que leíste ya antes, mostrar la explicación o ciertos pasajes, interpretarlos a la luz de las teorías médicas. Y digamos que con Shakespeare estoy contento de ese trabajo porque para eso había que conocer muy bien la historia de la medicina de la época isabelina y de la época jacobina, descubrir qué libros de medicina había leído Shakespeare, ver cómo palabras del latín y del inglés que Shakespeare leyó en los libros médicos los convirtió en palabras que tenían significados similares, pero a la vez contextualmente al inglés de su época. Entonces, ha sido una aventura muy interesante, de verdad. Y para terminar, veo que estás incursionando con la poesía. ¿Qué es esa experiencia y qué viene ahí? Bueno, realmente sí, salió el año pasado mi primero, yo siempre digo que mi único libro de poesía. A mí toda la vida me ha apasionado la cultura oriental, los poetas orientales, los filósofos orientales. De hecho, cuando fui profesor de filosofía en mi universidad, que yo tuve un periodo donde me fui de medicina, me volví profesor en filosofía y letras. Ahí creé una cátedra que en ese momento no existía en otras partes que Colombia, que era filosofía china, y enseñé a Lao Tse, y enseñé a Confucio, y también en literatura enseñé la parte poética, que soy un verdadero apasionado de ella, que es lo que se conoce como el haiku. En la poesía japonesa está esa modalidad del haiku, que es el poema más breve que existe. Son 17 sílabas, que no se debe pasar, o el equivalente, digamos, del japonés a idiomas occidentales serían 17 sílabas, ¿cierto? Bueno, mi libro es de haikus, se llama Reflejos de Luna. Los incubé durante toda la vida, y explotaron por allá hace 2 años en algo que la poesía es otra cosa. La poesía no tiene que ver con lo que tú lees, no tiene que ver con lo que llamamos inteligencia. La poesía es sensibilidad. Me conecté por allá con mis primeros 5 años de la infancia, que se me habían olvidado completamente, y las terminé recuperando a través de haikus. Orlando, muchísimas gracias. Yo No, voy a pasar de gracias a pronto ti. si alguno quiere formularte una pregunta, hacer algún comentario, estamos con toda la posibilidad de ofrecer el micrófono. Si alguno de ustedes lo quieren hacer, levanten la manito, no es sino que indiquen. Está el doctor Jorge Salazar. Por favor, Javier y el doctor Pablo Rosselli, les ofrecemos el micrófono si eres tan amable. Al doctor Jorge Salazar. Voy a recoger también las observaciones de los chats, algunas preguntas de los chats. Adelante, doctor Salazar. Bien pueda abrir su micrófono, está asignado. Después el doctor Pablo Rosselli y luego el doctor Tiberio Álvarez. Adelante, doctor Salazar. Buenas noches a todos los participantes en esta interesante charla. Muchas gracias al doctor Orlando, porque es refrescante escuchar tanto comentario tan motivante respecto a estas dinámicas sociales, no solamente de la medicina, sino de la literatura. Yo tengo, a manera de 2 o 3 comentarios que pueden ser unas preguntas al doctor Orlando. ¿Qué está fallando él como un docente desde el punto de vista médico y humanístico? ¿Qué puede estar fallando en las universidades desde las cátedras de humanismo, para que el estudiante, precisamente el estudiante de medicina, no esté motivado por la inclinación humanística? Es un tema de técnica o metodología de la enseñanza. Es que el docente
que tiene responsabilidad de enseñanza en las humanidades se quedó en una reflexión que ya no es actual en esta sociedad. Es que nos volvimos muy repetitivos en la enseñanza de las humanidades. ¿Qué está pasando ahí para que no haya una inclinación absolutamente comprometida paralela a la medicina? Lo otro es que, cree usted, con todas sus investigaciones, desde lo médico, científico y humanístico, la ciencia va a la par y es consecuente con las exigencias sociales, o simplemente está tratando de conformar nuevas sociedades con nuevos estilos, con nuevos, llámese un poco atrevidamente, nuevos genomas desde el pensamiento. Y lo último es, usted que hacía referencia a Harold Bloom, pues me alegra porque Harold Bloom, en mi sentir, es uno de esos pensadores que motiva a seguir leyendo y a la reflexión. Él habla en su libro El futuro de la imaginación de una crisis en las sociedades que reciben mucha información, como usted lo planteó al principio de su comentario, y él plantea una crisis en la expresión literaria respecto al tema novelístico, por ejemplo. Y aquí hago este comentario. Yo, en mi sentir, no veo ahora que el escritor esté comprometido con el análisis estricto de la sociedad. Se ha convertido la novela, en mi pensar, y lo hago con mucho respeto, en un simple relato de unos acontecimientos, pero ya las novelas adolecen de ese esquema o de esa motivación que novelas como por ejemplo La montaña mágica de Thomas Mann plantea una serie de conflictos políticos, estéticos, patológicos, desde lo psiquiátrico, en fin. Harold Bloom plantea esa necesidad de reevaluar y defenderse, si se quiere, de esa información extrema para hacer de la literatura algo más esencial y más básico y más convincente. Gracias. Gracias a Gracias, usted, doctor doctor Salazar. Salazar. Pues no, Adelante. yo podría decirle que comparto todos sus comentarios, creo que estamos en la misma orden. Con relación a lo primero, parte de lo que usted dijo, yo pienso que sí existe, es decir, quizá tiene que darse una mayor autoevaluación, digámoslo así, en cómo enseñamos o no las humanidades. A veces, no sé, claro, todas las facultades son diferentes, los programas. A veces los estudiantes reciben las clases de humanidades no de sus profesores de medicina, sino de historiadores profesionales o de antropólogos en el caso de antropología médica o de filósofos en el caso de bioética, y pienso que eso en parte le quita a los estudiantes como la importancia del tema. Pienso que un médico que sea profesor además de otra área y que tenga formación en humanidades puede ayudar mucho a que haya una mejor actitud de los estudiantes. Pero además de decir eso, agregaría que en parte también la crisis es de la estructura del ejercicio médico que estamos viviendo. Todos sabemos que el diálogo, por ejemplo, que es fundamental para establecer la relación entre dos personas, hoy prácticamente no existe, ¿cierto? Las consultas, incluso ahora con la pandemia a través del telesalud, pues ha mejorado porque lo único que queda es hablar, y eso curiosamente ha servido para que los pacientes se sientan más cercanos a sus médicos, pero tradicionalmente no estamos hablando con los pacientes, ni que los estamos examinando. Entonces la estructura misma hace que los estudiantes como que no le vean importancia a eso que otras generaciones como las de nosotros, digamos, recibieron ese legado de los maestros. Con relación a lo de las ciencias, se está conformando una nueva estructura, doctor, yo estoy de acuerdo con usted. Yo quisiera pensar en que la ciencia fuese ese modelo donde el interés colectivo, donde el bien común, donde la humanidad en todo lo que implica fuera su norte, pero desafortunadamente para mí hoy la ciencia es un área al servicio de crear nuevas élites y nuevas jerarquías de poder, y cada vez estamos más lejanos de una ciencia que realmente contribuye
a que los seres humanos nos beneficiemos. Sí, comillas, hemos mejorado muchas cosas, pero pienso que están filtradas hoy por intereses, no tienen nada que ver con lo colectivo. Y por último, yo sí, como decía Bruno, comparto plenamente eso. Lo que pasa es que hoy la literatura fue secuestrada por la farándula. Entonces tenemos muchos escritores que lo único que piensan cuando se sientan a escribir es que los lleven a una película, y creo que la dimensión de la literatura es una dimensión diferente. Usted mencionó obras como La montaña mágica. Sí, hoy hay grandes, muy buenos escritores, pero yo también estoy de acuerdo que cada vez es más difícil encontrar en la literatura esos mundos interiores que nos los daba Thomas Mann, o que nos daba el mismo Joyce, o que nos daba cualquiera de ellos. Creo que se ha empobrecido la literatura porque se ha convertido en esclava de la imagen y en esclava de querer hacer farándula y que nos lleven al cine y tener muchos lectores, entre comillas. Comparto plenamente. Gracias, doctor Mejía. Doctor Tiberio, adelante. Doctor Tiberio, tiene su micrófono, ¿lo puede habilitar? Adelante, doctor Tiberio. Sí, señor, adelante, Tiberio. Te oímos Orlando, todos. muchas gracias por esta conferencia. No voy a hacer ninguna pregunta, sino agradecimiento. En los contactos que hemos tenido desde que rotaste con nosotros en la clínica del dolor, cuando lanzamos tu libro sobre historia de la medicina, yo aprendí mucho, me obligaste a leer, y no solo todos estos comentarios y estos libros, sino los autores que han mencionado hoy. Entonces te agradezco. Y quería terminar con una pregunta, Orlando. Tuviste la oportunidad de conocer a Laín Entralgo, y que en unas frases o en unos minutos te enseñó todo un mundo de historia. ¿Quisieras comentar algo de eso, maestro? Doctor Tiberio, muchas gracias por sus palabras, y como lo dije ahora, usted es mi maestro, yo soy su alumno, siempre será así. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Laín Entralgo. Estuve en lo que se conoció como el primer Congreso Iberoamericano de Filosofía. Estoy hablando del año, no me acuerdo bien en este momento, como 94, 95, bueno, no sé, no me acuerdo bien la fecha exacta. Y él fue el que hizo la conferencia inaugural en la ciudad española de Cáceres. Lo primero que me llamó la atención era que era un hombre de más de 90 años ya, a pocos años murió, bueno, murió en el 2001, realmente vivió casi 7 años más. Estábamos más o menos casi 2.000 personas en ese auditorio de Cáceres, personas de toda América Latina y de España, filósofos, médicos, sociólogos, antropólogos, y la conferencia de él con que inauguró ese congreso fue Leibniz y la ciencia moderna. Primero habló 2 horas sin un solo papel en la mano, con una pasión extraordinaria. Él como escritor no es fácil de leer porque hace muchas digresiones, inventa neologismos que a veces son un poco pesados. Él era muy culto, manejaba como 6 o 7 idiomas y se le notan. Pero en esa conferencia me deslumbró con la claridad, con la, entre comillas, sencillez, pero a la vez esa capacidad. Cuando terminó la conferencia, nos acercamos un grupo de latinoamericanos, incluso el único médico era yo, unos filósofos uruguayos y argentinos. Bueno, y el argentino le dijo: maestro, ¿usted nos regala a unos latinoamericanos un café? Y dijo: sí, y en 1 hora vienen por mi camino. Nos fuimos a un cafecito cerca ahí al auditorio, y yo lo cuento, ahí dio esa gran lección, porque alguien le preguntó: doctor Entralgo, ¿cómo hace uno para tener más de 90 años y mostrar tanto entusiasmo por el conocimiento? Se quedó calladito, nos miró un poco con cierta ironía, dijo: porque mi filósofo de cabecera, Abdulis, medieval francés, de él aprendí la siguiente frase: vive como si fueses a morir mañana y estudia como si no fueses a morir nunca.
Eso es una maravilla. Yo cuento cómo en 5 minutos la Inentralgo a mí me dio toda una perspectiva que la frase la tengo en mi estudio también y la he incorporado como parte de mi lema en la vida. Vive como si fueses a morir mañana, pero estudia con el entusiasmo de que nunca te vas a morir. Bueno, yo creo que ese fue el gran legado que recibí directamente del maestro Lain Entralgo. Gracias, Orlando. Gracias, Tiberio. El doctor Álvaro Busto, por favor, le asignamos el micrófono al doctor Álvaro Busto, si eres tan amable, Javier, para que pueda formular su inquietud. Asignémosle, por favor. Y Tiberio, si quieres, puedes silenciar el micrófono. Javier, ¿podemos asignarle el micrófono? Y al doctor Pablo Rosselli, que se nos perdió primero al doctor Pablo Rosselli, que lo teníamos en la lista. Doctor, voy a tratar de poder ofrecerle el micrófono. Creo que aquí tengo yo chance. No, no tengo. Lo pongo como panelista entonces. Javier, ¿hay dificultades? Lo haciendo a panelista. Doctor Rosselli, adelante, que creo que ahora sí tiene usted su micrófono. No, tampoco. Buenas noches. Ahora sí, adelante, ¿Me Pablo. escucha, doctor Jaramillo? Sí, señor. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Rosselli. Bueno, no, me siento muy honrado con la Academia de Medicina de Medellín, con la doctora Rocío, que tuvo la gentileza de invitarnos a este delicioso conversatorio. Yo tengo un par de preguntas para el doctor Orlando. La primera es, en lo que ustedes empezaron a hablar, es la experiencia de las humanidades en los programas de medicina. Hasta donde yo sé, está la Universidad de Caldas, donde usted está, por supuesto, y la Universidad del Rosario de Bogotá. Mi pregunta a Orlando es si sabe de otras universidades. Hasta donde yo sé, creo que además del Rosario en Bogotá no hay ninguna. Y la segunda pregunta que yo le quería hacer es, alguien decía por ahí que la medicina nos hace mejores escritores en la medida en que, digamos que la historia clínica y todas las vivencias que uno ve en el día a día es una fuente fantástica de creación literaria, pero al contrario también pasa, y eso es la sensación que yo tengo, yo no sé si eso se lo enseña usted a sus estudiantes, y es que escribir también nos hace mejores médicos, en la medida que nos vuelve un poco más sensibles y un poco más empáticos. ¿Qué opina el doctor Orlando al respecto? Bueno, gracias, doctor Rosselli, por sus preguntas. Bueno, con relación a la primera pregunta, yo no sé, creo que la Universidad Nacional también, el programa de medicina, que hacía parte del grupo de Historia de la Medicina con el doctor Quevedo cuando se fue para el Rosario, pero también no sé cómo esté la situación en la de Antioquia, doctor Carlos. Yo en este momento no estoy muy enterado si dentro del currículum, digamos, están las materias como tal. Bueno, historia de la medicina sí, porque muchos estudiantes que llegan de otros programas a mi facultad, entonces yo evalúo. Entonces creo que historia de la medicina sí se está dando prácticamente en todas las facultades de medicina. Y creo que también dilemas, ya sea bioética, como dilemas éticos en clínica o como fundamentos de bioética también. Lo que no creo es que esté incorporado dentro del currículum, por ejemplo, literatura y su relación. Una de las cátedras que está dentro del currículum mío es medicina y su relación con la literatura, la filología y las artes. Bueno, pienso que esa de pronto sí no está en el currículum, pero creo que historia de la medicina y bioética sí. Con relación a su segundo pregunta, comentario, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay unos vasos comunicantes. Definitivamente ser médico sí le da a uno una experiencia de la naturaleza humana privilegiada. Todos los que estamos acá somos médicos, sabemos que cuando la persona está enferma, tiene unas características, una sensibilidad que si uno sabe leer, sabe apreciar, sabe interpretar, le da una experiencia de la naturaleza humana muy profunda. Y lo otro también, porque al escribir, no solo tenemos más sensibilidad también, porque escribir también es dialogar con nosotros, sino
nos da una capacidad, creo, de interiorización mayor de esa experiencia. Pienso que las relaciones entre medicina y literatura son muy profundas, son muy estrechas. Hay una gran tradición de médicos y literatos. Yo en este momento estoy terminando mi libro sobre medicina renacentista y se supone que yo la había enseñado durante pues, todos estos 25 años, pero como me he metido a fondo a unas lecturas realmente y a unas relaciones profundas, me he enterado de que, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, el doctor Rosselli, hasta donde me acuerdo, es ortopedista, ¿cierto? Pablo, usted es ortopedista. Sí, Orlando, yo soy ortopedista infantil. Bueno, Pablo, mire, yo me encontré, yo acabo de leer que traduje una partecita y va a aparecer, sé que en español no está esto, me encontré un texto de Paré, que es un texto ortopédico, pero toda la primera parte de ese texto ortopédico de Paré es una reflexión literaria, filosófica, profunda sobre el arte de vendar. O sea, la calidad literaria de ese Paré es extraordinaria. Y acabo de traducir, que va a aparecer completo, El viaje a Milán. Es lo que estoy, hemos dicho, interrumpí, la termino mañana, le estoy dando el toque final a lo que llama el famoso viaje a Milán de 1536. Todos los libros citan el fragmentico, pues, donde él entonces dejó de tratar las heridas por armas de fuego con aceite caliente, ¿cierto? Pero yo traduje todo el texto, que son 8 páginas, de una belleza, porque además es muy duro lo que él cuenta, porque él va como cirujano de guerra en el ejército de Francisco I, se enfrenta al ejército de Carlos V, y bueno, pasaron muchas cosas. Él cuenta en ese viaje a Milán, pero está escrito en un francés. Se supone que era un hombre ignorante, se supone que Paré no pasó por la universidad, porque Paré no aprendió latín, venía de abajo, era un barbero, era un cirujano barbero, en un francés extraordinario. Tan extraordinario que el único mejor, que también lo traduje para mi libro de medicina renacentista, un fragmento de Rabelais, que fue el otro gran médico y escritor. Entonces, mira, se sorprende uno de la calidad literaria. Estoy hablando de dos que escribieron francés vernáculo, o sea, el francés cuando está comenzando no es fácil, pero es una maravilla. Paré escribía muy bien, muy bien. Yo estoy aterrado, sorprendido, emocionado y con ganas de que cuando salga el libro ustedes puedan conocer esto, que hasta donde sé no ha sido traducido jamás al español y está en francés, está la obra completa en francés. Entonces, sí, hay una retroalimentación ahí muy grande entre medicina y literatura. Todos los renacentistas eran grandes escritores. Girolamo Fracastoro escribe muy bien. Ese poema, La sífilis, es extraordinario. Lo escribió en latín, pero es uno de los grandes poemas de Renacimiento que puede perfectamente competir con otros grandes poetas de Renacimiento. Muchísimas gracias, doctor Rosselli, muchísimas gracias. Por favor, Gracias, el doctor Bustos puede utilizar el micrófono. Actívelo, doctor Bustos, por favor, que ya tiene su micrófono asignado. Adelante, doctor Bustos, bien pueda formular sus inquietudes. No sé, doctor Bustos, adelante. No tengo la posibilidad. Ya lo estamos oyendo, doctor Bustos, ya lo estamos oyendo. Bueno, muchas gracias. No, primero que todo, un cordialísimo saludo al doctor Orlando Mejía. Él estuvo hace algunos años acá en Montería e hicimos de manera fulminante una amistad, por supuesto, que no podría tener otra explicación que la empatía. Me siento sumamente... Déjeme decirle que es qué rico volverlo a oír, lo mismo digo. Muchas gracias, Orlando. De mi estimado Álvaro. Muy gentil, muchísimas gracias. Me complace mucho escucharte, oír hablar de Harold Bloom, de parte tuya. Tú eres otro apasionado de la crítica literaria. Qué bueno que nos traigas a cuento una vez más a Dante, a Shakespeare, a Cervantes y demás. Pero fíjate que me acordaba yo de la literatura de Borges, la literatura metafísica de Borges, y esto tiene algo que ver con la ciencia ficción, y ya sé que eres un profundo conocedor
de la bioética. Pero era para llegar a un punto que me interesa mucho, y es el recuerdo de un cuento de Germán Espinosa que se escribió en el año de 1961, que se llama La noche de la trapa, que tiene, tal vez, creo que fue el primer cuento en Colombia que tuvo ese carácter que hoy podría analizarse desde el punto de vista bioético, porque reúne un poco la ciencia y la ficción. Por lo demás, en relación con la función social del escritor, creo, si mal no estoy, que eso murió con Sartre. Es tal vez la tendencia hoy, y en esto están de acuerdo la mayoría de los escritores mismos, en el sentido de que a los escritores hay que evaluarlos fundamentalmente por el aspecto estético de su obra y no por los otros asuntos que pudieran parecer accesorios o un poco, a veces, traídos de los cabellos. De todas maneras, mi querido Orlando, un abrazo bien grande, y estos comentarios son simplemente para tenerte un poco más acá y para escucharte un rato más. Muchas gracias y un abrazo a todos. Bueno, doctora, primero sí, me alegra mucho volver a tener contacto. El doctor Álvaro tiene un excelente libro, por lo menos el que me envió de crítica literaria. Creo que conversamos allá en Montería muchas veces sobre Borges y otros autores. Tú tocaste a un autor que yo quiero mucho. Yo creo que Germán Espinosa, lo dijiste bien, es el fundador en Colombia de la literatura de ciencia ficción moderna, digámoslo así. Después viene RBT, ¿cierto? Con la nueva prehistoria, pero en La noche de la trapa, ahí se inaugura el género de la ciencia ficción moderna colombiana. Curiosamente, hoy escribí en el Twitter una especie de canon que me pidieron que hablara de libros de cuentos latinoamericanos de ciencia ficción, y esos dos los pongo al lado de otro libro que recomiendo, ya que me incitaste a hablar de esto. Hay un libro que yo creo que todos los médicos lo deberíamos leer, que es de un colega argentino, es muy amigo mío, que se llama Carlos Chernov. Carlos Chernov es psicoanalista, vive en este momento en México, pero él ganó incluso un premio de novela, un premio de novela Planeta, con una novela distópica de ciencia ficción que se llama Anatomía Humana, pero tiene un libro de cuentos que se llama Amores Terribles, no, se me fue en este momento el título exacto. Bueno, creo que es Amores Terribles o un sinónimo de terrible, no exactamente terrible, bueno, pues está en Grijalbo. Es un libro extraordinario y él realmente se inspira en pacientes psiquiátricos para construir una historia narrativa que para mí está a la altura de perfectamente de un Oliver Sacks, para mencionar algo, o de un Chekhov en el contexto nuestro. Entonces sí, ahí hay una temática, mi estimado doctor Álvaro, que hemos hablado mucho. Tú tocas el tema del compromiso social de los escritores. No, yo estoy de acuerdo contigo. El gran libro de Sartre, ¿para qué es la literatura o qué es la literatura?, donde habla de eso, es cierto que fue el último compromiso social, pero yo me refería también un poco al contexto del doctor Salazar. A un escritor no se le pide sino que escriba bien. Creo que el papel de intelectual social hoy en día efectivamente ya no es un papel primordial, pero es que muchos escritores desde su interior, desde su construcción, creo que nos están debiendo también un mayor reflejo de la vida, ¿no? de la sociedad, no explícito, sino quizá como códigos, como universos de construcción. Uno sí esperaría un poco más, pero yo comparto tu idea que los últimos grandes intelectuales terminaban en los 60 y los 70. Es más, hoy los filósofos tampoco son los grandes intelectuales. Yo creo que el último intelectual que representó una visión tan universal acabó de morir, pues murió en el 2016, que fue un poco Humberto Eco, ¿no? Pero ya esa tradición es casi una tradición extinguida. Orlando, muchísimas gracias, y lo mismo, doctor Bustos, darnos esa oportunidad de motivar al doctor Mejía a contarnos esos detalles tan valiosos. Finalmente, la última intervención va a ser de la doctora Diana Patricia Díaz. Doctora Diana, perfecto,
ya tiene su micrófono habilitado. Adelante, doctora Diana. Buenas noches, doctor. Gracias por su intervención. Quisiera hablar en dos aspectos. El primero es sobre una pregunta que hicieron sobre las humanidades en los currículos de la Facultad de Medicina, y quisiera expresarles que la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en el año 2000 hizo un cambio curricular y uno de los ejes transversales fueron las humanidades. En la Facultad de Medicina tenemos un componente paralelo al componente nuclear que se llama flexible, donde los estudiantes tienen opciones como arte, literatura, música, danza, teatro. Hay grupos artísticos en la facultad. A partir del currículo se creó banda. Tenemos una banda sinfónica que hace conciertos frecuentemente, inclusive hay varios en YouTube. Tenemos grupo de teatro que se ha presentado en diferentes partes y ha ganado premios locales en Antioquia. Tenemos grupo de danza, o sea, desde el 2000 la parte artística, cultural y humanística del currículo de medicina fue una gran apuesta que creo que ha dado muy buenos frutos y que es muy bien evaluado por los estudiantes. De hecho, hay una investigación que está publicada en la revista Educación Médica Española, donde explica cuáles son las apreciaciones que tienen los estudiantes al respecto. Eso con respecto a la pregunta de los currículos en Colombia versus las humanidades. Lo otro es más específico, doctor, de sus escritos. Quisiera que nos hablara un poquito porque sobre la relación que usted tiene con el concepto de serendipia y el método abductivo. O sea, cuando yo los leo a usted, cuando leo los ensayos patobiográficos, o cuando leo, por ejemplo, El enfermo de Avicina, me siento como viendo un poquito el método abductivo de Peirce, o indicial o semiótico de Gisburg y de Eco. ¿Qué relación encuentra usted entre esos aspectos o entre esas teorías? Bueno, gracias, doctora. Bueno, primero me alegra mucho oír lo que ha pasado con Humanidades en la Antioquia, extraordinario. Y voy a buscar la revista que me interesa conocer un poco cómo han hecho eso. Para nadie es un secreto que los que terminamos siendo médicos, creo que todos tenemos ciertas afinidades y búsquedas artísticas, y eso es inherente también a nuestra personalidad de médicos. Bueno, con relación a lo segundo, usted me pregunta algo que me sorprende, porque así es, doctora. Toda la concepción de serendipia que yo la trabajé teóricamente, y el método abductivo a partir de Peirce, a partir de Sherlock Holmes, ¿cierto? De Umberto Eco mismo, yo lo he usado para mis investigaciones, sobre todo de tipo médico-literario. Yo uso el método abductivo, yo siempre estoy abierto a la serendipia, es decir, eso que he teorizado, que he investigado desde la teoría, me lo he aplicado en la práctica en mi propia obra. Es exactamente así, y por una serendipia. Muy rápidamente, mire, yo llegué al enfermo Avicina porque yo tenía una serie de fotos en el computador de Rimbaud que él mismo se había tomado cuando estuve en Avicina, cuando estuvo en el Oriente. Le mandaron una cámara y era de esas primeras cámaras que podía pues correr y tomarse él mismo la foto. Entonces hay una serie de fotos muy famosas de él que yo las tenía ahí, pero alguien alguna vez me regaló un programa que hoy es un programa que lo tienen todos los computadores, pero que en ese momento no, que permitían un estudio mucho más fino, digamos, de esos retratos, y ahí fue donde encontré signos en el ojo que me hicieron serendípicamente pensar que estábamos en intoxicación por plomo. Entonces yo llevo a la práctica en mi escritura un poco toda esta teoría, y la he estudiado a fondo, y de hecho la he enseñado. Durante algunos años di un curso de epistemología tanto para pregrado como para posgrado en medicina interna, donde les intentaba enseñar a pensar con el método abductivo y no con el método inductivo-deductivo, que digamos es lo que usualmente se enseña en los cursos de metodología de la investigación.
Bueno, creo que ha sido una tarde maravillosa, lo que les propuse. Nos sentamos en tu sala, Orlando, te oímos. Hay un grupo de amigos que te conocen, que te aprecian, y hoy creo que nos has deslumbrado y nos has motivado a leer, a mirar las cosas de una forma distinta. Doctora Rocío, creo que pues, la idea es concluir la reunión y nuevamente, de verdad, hablando mis agradecimientos y seguimos disfrutando de toda la producción que creo que todos los días va a ser mucho más amplia y más profunda. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Rocío. Bueno, los miembros de la Academia de Medicina de Medellín le damos unos agradecimientos de verdad de una manera muy especial al doctor Orlando Mejía y al doctor Carlos José Jaramillo por esta excelente participación en la sesión académica de hoy. También quiero agradecerle a los distintos académicos de las diferentes academias de medicina del país. Aquí tenemos al doctor Pablo Rosselli, tenemos también al doctor Álvaro Bustos, está el doctor Hernán Darío Salazar, bueno, y gracias a todos los académicos, al personal de salud, a los médicos, a los asistentes a este conservatorio virtual, pues por permitir que estos escenarios sean como un lugar de reencuentro, de actualización. Entonces, yo creo que no